Alguien que se acuerde no vean, bueno, si tienen notas, you could use your notes, está bien. Y cada domingo voy a traer un regalito para a ver cómo están captando los mensajes. ¿Saben qué es lo que hice con los del quinto y sexto grado? Les pregunté en la escuela dominical, acababa de terminar de predicar, y les dije, ¿de qué hablé? Estaba ahí Janelle, Natán, Daniel, ¿quién más estaba ahí? Rachel, mi sobrina, y me quedaron viendo ok, digo, el próximo domingo cojan sus traducciones y no culpen al español, así que alguien que, I'm sorry Nathan, I always quiz you on my sermons, buddy, so it doesn't count, because llego a la casa and we give you a lot of this. Ok, ¿quién está levantando la mano? ¿Maritza o Fernando? Los dos, ok. Felipe. ¿A quién bautizó Felipe? Hermano, hizo un esfuerzo, venga a llevarse su regalito. Venga, Fernando, venga. Venga. ¿Esto es suyo? Dice Mujeres Aliancistas. Pero tiene zipper y tiene todo bonito. Gracias por estar atento, mi hermano. Dios me lo bendiga. Así que mis hermanos, correctamente, el domingo pasado estábamos viendo la historia de Felipe y ya no tengo premios, pero ¿qué puesto tenía Felipe en la iglesia primitiva? ¿Un qué? Thank you, Mr. Deacon Josh. Era un diácono, exacto. Era un diácono y los diáconos fueron escogidos por los apóstoles para hacer ¿qué? A ver, ¿a quién pregunto? Que yo sé quién estaba aquí porque yo me memorizo las caras. No, ¿qué hacían los diáconos? Mi hermano Iván, diácono. Servían a la gente. Servían al prójimo. Y los apóstoles vieron que el trabajo de servir y de cuidar de las personas, atender a sus necesidades, dar de comer a los que tenían hambre, limpiar las mesas, lavar los platos, poner el café, poner los divisores, quitar los manteles, ver la basura, sacarlas fuera del servicio, todo lo que yo hago con mis mujeres y ancianos y diáconos. Era un trabajo de servir. No porque el trabajo era menor de importancia que el ser apóstol. No porque los apóstoles no hacían ese trabajo. No, nosotros somos apóstoles, nosotros no hacemos eso. No, los apóstoles decían, nosotros hacemos eso y predicar también el evangelio. Así que mis ancianos son los primeros que deben sacar la basura, limpiar la mesa, sacar los manteles. Y nuestros ancianos hacen eso y mucho más. Tanto que el hermano Franklin fue a parar al hospital. Así que estos diáconos que llamamos servidores del prójimo, los apóstoles les escogieron para ayudar a cuidar las necesidades de los que venían, porque venían mucha gente. El mensaje de amor del Señor estaba siendo expandido tremendamente. Había más personas que obreros. Y venían y los apóstoles decían, necesitamos ayuda. Y escogieron a estos hombres. Dos de esos nombres, aparte de Felipe, era Esteban, que muchos de ustedes conocen. Y quiero rápidamente resumir lo que le pasó a estos diáconos, y seguramente no solo a Esteban y a Felipe, pero a todos. Cuando servían a su prójimo, ¿qué más pasaba? Predicaban del amor de Dios. Compartían el mensaje de Jesús. Tanto lo hacían que ahora ellos empezaron a ser perseguidos por los fariseos, los escribas. Los que le mataron a Jesús, ahora querían matarles a ellos también. Y uno de ellos que murió fue Esteban, por el simple hecho de servir y predicar el evangelio de amor de Jesús. Y nos encontramos con Felipe en el capítulo 8 de Hechos del domingo pasado, cuando Felipe simplemente tenía un corazón
obediente, ¿verdad? Un corazón que decía, aquí estoy, ¿para qué me necesitas? Right? What do you need? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas, Pastor Juan, Pedro? ¿Qué necesitan? ¿Para qué soy bueno? ¿Es otra manera de decirlo? What am I good for? Y ese corazón de obediencia Dios honró y Dios mandó a un ángel. Un ángel de Dios le visitó no a los apóstoles, sino al diácono. Y le dijo, ¿sabes qué, diácono? Necesito que vayas a un lugar desierto, pasa por peligro de la persecución de Jerusalén, anda a rumbo, ¿qué país? ¿Se recuerdan? Egipto, muchas gracias. Y ahí vas a ver para qué te necesito. Y cuando Felipe llegó al desierto, ahí justo pasaba el gobernante, uno de los gobernantes, los tesoreros de Etiopía, donde estaba ahora leyendo la Biblia sin que alguien que le explique. Y justo cae ahí Felipe. Y Felipe dice, déjame explicarte lo que estás leyendo. Y por medio del tiempo que pasó con él, se montó con él en la caravana. Y no sabemos cuántos días estuvo con él. Yo asumí que fue muchos días porque tuvo que regresar milagrosamente a Jerusalén. Pero el tiempo que pasó con el etíope fue el tiempo de Dios. Hasta que el etíope entendió lo que estaba leyendo y confesó que Jesús es Dios. El Jesús que acaban de crucificar es Dios y resucitó de los muertos. Y ahora esa creencia y esa confesión le dio a él el privilegio de ser llamado un hijo de Dios. ¿Y cómo terminó lo que dijo hermano Fernando? Dijo, había agua, dijo él, ¿verdad? El etíope dijo, ¿qué me impide para ser bautizado? Y la respuesta es, nada. Nada te impide de ser bautizado. Quise continuar hablando sobre el tema del bautismo hoy en día con ustedes. Primeramente porque nuestra iglesia va a participar de bautismos el próximo mes. Octubre 20 a las 10:30 de la mañana estaremos aquí con la iglesia americana Riverside. Y también hicimos la invitación a la iglesia de Kearney. Hermano Pastor Franklin, hermano John, ellos van a también participar y veremos si alguien también ahí no ha tomado ese paso. Entonces quise empezar a hablar sobre el bautismo porque, créanlo o no, todavía existe confusión hoy en día en la iglesia sobre el tema del bautismo. Y no solo nuestra iglesia, en las iglesias evangélicas, las iglesias que predican a Cristo Jesús, todavía existe una confusión sobre lo que es el bautismo. A los hermanos que se van a bautizar, no es anuncio, pero ya vamos a tener un tiempo de orientación para candidatos al bautismo. Muchos lo llaman clases de bautismo. A mí me gusta llamarlo una orientación para aclarar ese tema. Ya les voy a dar la fecha después del servicio, al terminar el sermón. Pero ¿por qué es importante, mis hermanos, que hagamos esto? Porque no vamos a malentender lo que es el bautismo. Y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Vayan conmigo a Mateo capítulo 3. Y de ahí regresaremos al pasaje que leyó nuestra hermana Dolly en Romanos capítulo 6. Mateo capítulo 3, versículo 11. Nos encontramos en el pasaje cuando Juan el Bautista, aunque su nombre no era el Bautista, su nombre era Juan, pariente de Jesús, primo, hijo de Elizabeth y el sacerdote Zacarías, eran parientes de María, la que fue madre de Jesús. So this is Jesus' cousin, que también estaba sirviendo al Señor. Juan estaba bautizando
Y la práctica del bautismo era muy común entre los profetas, porque para ellos el bautismo significaba me estoy uniendo al equipo de Juan, me estoy uniendo a seguir a Juan. Eso es lo que significaba el bautismo para muchos profetas. Oh, ¿tú quieres estar del lado mío? Vamos, te bautizas, arrepiéntete y ahora eres un seguidor de Juan. Y así era todo el ministerio. Y como estaba tomando mucha popularidad, Juan claramente en versículo 11 viene a aclarar el tema del bautismo. Y lo viene a aclarar y dice lo siguiente en Mateo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás mí, el que viene después de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, I can't even touch his feet. Él es más poderoso que yo, y él os bautizará, ¿qué dice? Con Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Básicamente dice, Él viene a bautizar con el Espíritu Santo y venir a llevar a los suyos y venir a purificarlos y venir a cambiarlos y venir a ponerles bajo fuego para quitar el pecado. Qué lindo. Amén. ¿Y quién fue esa persona de quien se refería Juan? Jesús. Lo interesante es que llegamos inmediatamente al versículo 13. No sabemos cuánto tiempo ha pasado entre el versículo 12 y el versículo 13. Es interesante que se cree que no era inmediatamente. Juan ya venía repitiendo este mensaje. He aquí viene uno más grande que yo. He aquí viene uno más grande que yo. Porque el propósito de Juan era para preparar el camino. No fue inmediatamente que después de que Juan termina de decir esas palabras, ¡pum!, ahí se aparece Jesús. Había un poco de tiempo. Pero cuando ya Jesús, a la edad de 30 años, empieza su ministerio en Galilea, al norte, recuerden. Todo esto ocurrió en el norte, al lado de Nazaret. Jerusalén está al sur, Nazaret está al norte y Galilea está al noreste. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan que estaba en el Jordán. Cuando Jesús bajó de Galilea para ya ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, no, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos la obediencia a toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo, de los cielos que decían, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué Juan no quería bautizar a Jesús? Porque Juan estaba predicando arrepentimiento y únete a mí. Join my team. Y el bautismo era eso. Y cuando hablaba de Jesús, dijo, Jesús les va a bautizar con el Espíritu Santo. Ahora la palabra bautismo, para que entendamos su definición, viene de la palabra to immerse. Siempre I trip up with this word. Inmersión. Otra palabra que no es muy bíblica es empaparse. ¿Entienden esa palabra? To be drenched. Estoy empapado. No estoy mojadito, estoy empapado. Estoy toda parte de mi cuerpo está completamente mojada. Drenched. Fui I can never get that word.
Inmerso, inmersido, el verbo pasado. Fui inmersido. Pero ¿cómo diría? I was immersed. Yo fui inmerso. Doesn't sound right. Okay. I believe you. Yo fui inmerso en el agua y quedé completamente empapado. Ya todos están ahí hablando, you Google, están chequeando. That's why I like English. I was completely immersed. Cuando Juan le dice que Jesús va a bautizarte con el Espíritu Santo, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo te va a cubrir por completo de pies a cabeza. No hay área que va a quedar expuesta. No hay parte de ti que va a quedarse sin el toque del Espíritu Santo. No hay nada en tu cuerpo, de tu vida y de tu alma donde el Espíritu Santo no va a tocar. Amén. Todo lo que eres tú, toda tu vida, todos tus genios, tus pensamientos, tu corazón, todo va a ser inmerso en el Espíritu Santo y vas a salir completamente lleno del Espíritu Santo, porque eso es como bautiza el Señor Jesús. Mensaje de Juan, y Jesús lo verifica. Por eso Juan se sorprende cuando Jesús quiere bautizarse. Es like, wow, you don't need that. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Tú y yo tenemos que dar el ejemplo del mandato de Dios. ¿Cuál era este ejemplo? ¿Cuál era este mandato? Ahora sí regresemos a Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante, empieza el apóstol Pablo aclarando a su audiencia. Ahora, ¿quién era la audiencia del libro de Romanos? Wow, that's a tough one there. Los romanos eran la audiencia del libro de los Romanos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, recuerdan que Felipe empezó el predicar a los gentiles, a los no judíos. Después de él fue Pedro, que fue llevado a predicar a los no judíos. Y por último, Pablo, el que mató al primer diácono, ahora él es el predicador y el misionero a los gentiles, a los no judíos. Y una cosa que tiene que empezar a aclarar es que la salvación no viene convirtiéndote al judaísmo. Ok, stay with me here. Todo lo que los judíos habían creído, toda su vida, toda su historia era salvación viene a los judíos. Y para ser salvo, conviértete al judaísmo. ¿Ok? Salvación viene a los judíos, para ser salvo, conviértete al judaísmo. ¿Y cómo te convertías al judaísmo? Circuncisión. Ouch. Los que no entienden, pregúntenle a sus mamis. ¿Qué más había para ser judío? Las leyes mosaicas, 613 leyes basadas en los 10 mandamientos. Todas las prácticas religiosas, las fiestas de los judíos, había todo un ser de reglamentos. Y los romanos, creo que lo primero de que se preocuparon era de la circuncisión. Y se habló mucho sobre eso, créanme. Si leen Hechos y Romanos, decían, wow, pero ¿tengo que ser circuncidado? No, ¿por qué? Pero los judíos dicen que sí. Entonces Pablo tenía que aclarar esta confusión. Y él básicamente dijo, en ninguna manera, el versículo 1, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún con él? ¿Aún no sabías que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en esa vida nueva. Y el domingo pasado terminé el sermón leyendo Romanos capítulo 10, ¿se acuerdan?
Y Romanos capítulo 10 dice el versículo 8, una vez más, esta es la palabra de fe que predicamos. El mismo Pablo hablando a los mismos romanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás judío, ¿no? Serás salvo. Pablo tenía que reforzar a estos gentiles. La salvación no es por obras, por leyes, por reglas, por cambios de vida, por cambios de pensar, por hacerte, por seguir las leyes mosaicas, por circuncidarte. Tus obras no te dan salvación, es tu fe en Cristo Jesús, Dios y resucitado de los muertos. Juan también dice lo mismo, no vamos a verlo, pero primera de Juan capítulo 4 dice, todo espíritu que profesa que Jesús, Dios, se hizo carne, ese espíritu es de Dios. La salvación, hermanos, y para muchos de ustedes quizás ya han escuchado, pero quiero asegurarme que lo escuchen directamente de mí. Tu salvación no es por obras. Tu salvación no es porque ya has cambiado tu manera de ser. Tu salvación no es porque has parado de tomar o decir malas palabras, o porque vienes a la iglesia, o porque das dinero a los pobres o a la iglesia. Tu salvación no viene por tus propias obras. Tu salvación es garantizada porque un día creíste en tu corazón que Jesús es el Señor y confesaste con tu boca que Él es Dios y el arrepentimiento de tus propios pecados. Y la salvación llegó a tu vida el momento que hiciste eso. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Porque en ese momento que tu corazón creyó y lo confesó, fuiste inmersos. Did I get it right? The moment you confessed, you were immersed into the Holy Spirit. Traduzcan en Google. Inmersido? Sumergido? No, immersed. That's submerged. That's a different word. No. It's a different word. Submerged, immersed, two different words. Inmerso. Gracias. El momento que confesaste con tu boca, el Espíritu Santo te empapó. Y fuiste lleno de pies a cabeza. Por el simple hecho de creer en tu corazón y confesar con tu boca. El que confiesa algo que no cree, honestamente no estás confesando nada, estás hablando. Eso es lo que hacen los católicos, con todo respeto. El repetir vanas palabrerías, como dice la Biblia. Pero aquellos tú y yo que hemos hecho esa confesión porque mi corazón creía, salvación llegó a tu vida y el Espíritu Santo te bautizó. Y fuiste inmediatamente lleno de Él. Ese es el primer paso. Lo que llamamos profesión de fe, lo que llamamos confesión de nuestros pecados, lo que llamamos arrepentimiento, llámenlo como lo quieran llamar, pero es tu corazón reconociendo que Dios, Jesús es Dios y tiene que ser Dios de tu vida. Punto. Salvación llega a ti y nadie te la quita. Nadie te la quita. Nadie te la quita ni tú mismo. Porque no fueron tus obras que te dieron salvación, fue la obra de Cristo Jesús. Entonces, el paso número 1 es profesión de fe. Ser bautizados por el Espíritu Santo. Juan el Bautista lo entendía muy bien. Pero el segundo paso es lo que Jesús tuvo que venir a aclarar. Y el segundo paso es cuando ya tu corazón ha creído y tu boca ha profesado, ya eres bautizado por el Espíritu Santo, ya eres salvo y nadie te lo quita. El segundo paso, que es menos importante que el primer paso,
Este primer paso de profesión de fe es lo más importante que puedes hacer en tu vida. No te vayas de esta tierra sin hacer eso. No te vayas de esta tierra. Kids, do not leave earth without professing that Jesus is God and He's Lord of your life. Si te vas de esta tierra sin hacer ese paso, por la eternidad estarás separado de Dios, por más bueno que seas. Don't leave earth without that. Sounds like an American Express commercial. Don't leave earth without your profession of faith. Don't die before professing of faith. ¿Cuántas veces, mis hermanos, y muchos nos critican a los pastores cuando sabemos que alguien está por morirse, nos vamos a estar a ellos conscientemente para por lo menos darles esa oportunidad? Y muchos dicen, pues claro, se está muriendo, ¿cómo qué va a decir? A mí no me importa porque es eso entre esa persona y Dios. Pero mi parte es hablarle antes de que se vaya de esta tierra. Porque sin eso no eres salvo. Por más que te hayas criado en una iglesia, hayas estado asistiendo, no importa, sin esa profesión de fe. Si te bautizaron de bebé, tampoco significa nada. La profesión de fe conscientemente es lo que te da salvación. Y yo voy a repetir eso porque es lo más importante. Sin eso no eres salvo, sin eso no eres hijo de Dios. Eres criatura de Dios. You were created by God, but you are not a child of God. Ouch. Porque si confiesas con tu boca. Y Romanos 10, I'm jumping, I'm sorry, pero en Romanos 10 dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En otras palabras, el que no invoca el nombre del Señor no es salvo. Y si alguien te hace esa pregunta, por favor, no trates de suavizar la respuesta y decirles, bueno, pues Dios ama a todos. Porque no les estás haciendo un favor. Estás evitando algo incómodo, quizás esa conversación rara. Cuando tú en paréntesis, cuando tú les das tu tiempo y les das tu amor, y de verdad les sirves de corazón, van a aceptar tus malas noticias mucho más fácil. Cuando vienes a predicarles como un santurrón, una santurrona, forget it, te van a cerrar la puerta en la cara. I would do the same. Nunca me hablas, nunca me llamas, no me visitas en el hospital, no me ayudas y ahora me vienes a decir que lo que yo no creo, lo que creo no es, get out of here. Eso les van a decir. So no prediques la Biblia sin amor. You're not doing anyone a favor. Okay, let's go back. Es más importante la profesión de fe. Entonces, el bautismo en agua está aquí. La profesión de fe está acá. El bautismo en agua está aquí. El bautismo de agua, cuando regresamos a Romanos 6, es simplemente un testimonio público de que ya Cristo vive en ti. Ya Cristo ha estado viviendo a ti. El bautismo por agua, como dijo Jesús a Juan, mira, yo vengo a dar un paso de obediencia para decir que Cristo es el que es rey y soberano de todo. Jesús lo dio como un ejemplo y después lo dio como un mandato. Ir a ser discípulos y bautizarles. Y todos los apóstoles empezaron a seguir ese ejemplo. Cuando creían en Cristo Jesús, inmediatamente eran salvos. Y más adelante, dependiendo del tiempo, dependiendo de las circunstancias, era el bautismo. Y Jesús da ese ejemplo porque en Romanos 6, cuando dice que tú has muerto al pecado y resucitado en Cristo, estás describiendo el bautismo del Espíritu Santo. Tú ya no eres esclavo del pecado. Tú ya no eres dominado por el pecado, pero no confundan esto y pónganme atención porque he escuchado un montón de confusión sobre esto.
El no ser esclavo del pecado no significa que el pecado no todavía existe en tu vida. ¿Ok? Lo repito. Una cosa es ser esclavo del pecado, otra cosa es no ser esclavo pero todavía pecar. Una cosa es ser esclavo del alcohol, otra cosa es no ser esclavo del alcohol pero todavía tomar. Una cosa es ser esclavo del mal genio, de las malas palabras, de la lascivia, de la pornografía. Otra cosa es ya no ser esclavo, pero todavía bregar con eso. ¿Por qué? Porque esclavo es que yo no tengo poder para librarme de esto. Eso es ser esclavo. El no ser esclavo es que yo tengo poder para librarme de esto. Con el poder del Espíritu Santo y con el poder que Él me da y con la ayuda que Él trae a mi vida, puede ser ayuda instantánea. Uno que es alcohólico, es muy posible que cuando profesa su fe y recibe arrepentimiento y cree en Jesús de corazón, puede inmediatamente dejar el alcohol. Sí, yo creo eso. Hay otras personas que necesitan ayuda dejando el alcohol por medio de programas de Alcoholics Anonymous, consejería, apoyo. La herramienta que Dios usa para empezar a cambiar tu vida es diferente para cada persona. Y por favor, no asumas que la misma herramienta que funcionó para ti va a funcionar en otra persona. Eso es entre Dios y esa persona, no te metas. Don't butt in. God is working there, not you. Lo que Dios hizo en tu vida y sigue haciendo, amén. Lo que Dios está haciendo en la vida de la otra persona, tú simplemente ora para que Dios esté obrando. Pero ya es libre del pecado. Ya es libre. Entonces, lo que dice Pablo es que entonces, ¿por qué perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? Pues si hemos muerto en el pecado, ¿por qué vivimos en él? En otras palabras, cuando ya eres bautizado por el Espíritu Santo, por la profesión de fe en Cristo Jesús, ya el pecado no tiene dominio en ti, has no power over you. Pero ahora es tu propia naturaleza que escoge esas cosas. Es tu propia lucha que te lleva todavía a pecar, a empezar a ver que esas cosas que todavía necesitan ser cambiado. Todo eso ya viene de ti, pero sí hay poder para parar eso. Porque ya Cristo te ha empapado de su Espíritu Santo. El poder está en ti. Y las herramientas que Dios usa, consejería, apoyo, pastor, tiempo, lo que sea, para ir cambiándote cada día, empieza un proceso. Del momento que profesas tu fe en Él, empieza un proceso de limpieza, un proceso de transformación, un proceso de renovación. Es un proceso de cambio. ¿Y cuánto tiempo dura ese proceso, mis hermanos? Empieza en el momento que profesas tu fe y recibes a Él. Pero el cambio de todas esas obras pecaminosas, aunque ya no eres esclavo del pecado, ¿cuándo para de cambiarse y ser transformada tu vida? ¿Cuándo? Cuando te mueras o el Señor Jesús venga. Ese proceso es el que llamamos en la teología como santificación. Cada día estás cambiando, cada día estás mejorando. Vas a tener sube y bajas. Va a haber días que tus debilidades y tus imperfecciones van a salir. Van a haber días que todavía vas a demostrar el viejo hombre, pero ese viejo hombre ya murió. Por eso dice Pablo, si ya murió, no te dejes dominar por ese viejo hombre. ¿Cómo es lo que dijo? Porque el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado, versículo 8 de Romanos 6. Y si morimos con Cristo, también vivimos con Él, sabiendo que también hemos resucitado de los muertos. Y la muerte no se enseñorea más de Él. He is not your master anymore. Ese cambio de pensar que ahora estoy siendo transformado, ahora estoy siendo cambiado. No sé si la palabra mejorado es una buena palabra. I'm being, improved. I'm being changed. Tus mal genios, tus vicios, todas esas cosas que no te gusta de ti. Está siendo cambiado cada día. Algunos cambian más rápido que otros. Otros cambian pasito a pasito.
Otros cambian leaps and bounds. Y es posible el cambio. Todo depende de ti y el invocar al Espíritu Santo, tu entrega a Él, a su palabra, ese proceso. Y lo lindo de que aunque todavía existe pecado en tu vida, pero el diablo ahora está afuera, no adentro. Antes de tu profesión de fe, el diablo está adentro. Después de tu profesión de fe, el diablo está afuera, como el león rugiente. Pero ahora no tiene control de ti. ¿Te va a molestar? Sí. ¿Te va a poner alcohol a tu lado? Sí. Si el cigarrillo te ayudaba a calmar los nervios y el estrés, el poder para dejar el cigarrillo está en ti después de que profesas tu fe. Pero el diablo va a estar al lado con su cigarrillo poniéndote en situaciones estresantes para decirte, don't you want one? Y va a usar a personas a tu alrededor. Por eso, mis hermanos, les decimos, cuida con quién estás a tu alrededor. Porque si tú tienes problemas con el alcohol, don't hang out with drunks. Apártate de los borrachos, apártate de aquellos que te lo van a traer a cada rato, hasta que tú tengas el poder para decir no al alcohol. Y ahora voy a ayudarte a ti a dejar el alcohol. Pero tú tienes que ser consciente de que estás siendo cambiado y transformado, y tú tienes que dejar que el Espíritu obre en ti, pero ya eres salvo. Entonces, ¿en dónde viene el bautismo? En aguas. Jesús lo dijo. Sé obediente para dar un testimonio público, para que todo el mundo sepa que tú estás siendo transformado. Da un testimonio a tus vecinos, a tus familiares. El bautismo en agua solo sirve para dar un testimonio de que tú ya hiciste tu profesión de fe, ya fuiste parte de la familia de Dios y ahora estás siendo transformado. Y ahora estás siendo mejorado. Ahora estás tratando de vivir una vida mejor. El bautismo en aguas no te salva. El bautismo en agua, aunque sea niño, adulto o viejo, no te salva. El bautismo en agua no tiene ningún poder espiritual. El bautismo en agua no implica que eres perfecto. El bautismo en agua no implica que ya has cambiado todas tus fallas, you've cleaned up your act. No, nada de eso significa el agua en el bautismo, porque el agua en bautismo está acá, la profesión de fe es acá, y ninguno de los dos dice que ya eres perfecto. Simplemente, al cielo entras con la profesión de fe. El bautismo no te da salvación. Recuerda al ladrón en la cruz. Sin bautizarse, Dios le dijo, hoy estarás conmigo, porque hizo su profesión de fe en la cruz. No se tenía que bautizar. Así que el bautismo no es un requerimiento para la salvación, no te cambia, no implica que eres perfecto, no te salva y no te hace más perfecto que nadie. Es simplemente un testimonio público a los que te están viendo, para decir que ahora yo fui un hijo de Dios días antes, meses antes, pero ahora quiero simplemente que sepas tú y yo que Jesús está transformando mi vida, porque hay pecado que arreglar, hay cosas que hay que limpiar. El bautismo solo es para eso y nada más. No le des más importancia de la profesión de fe. No le pongas en alto como algo religioso. Es simplemente para eso. Yo no sé dónde estás tú. Yo no sé tu pasado. Yo no sé, algunos sé de sus vidas. Y tristemente, yo no sé todo el testimonio de todos ustedes. Me gustaría sentarme, conozco el testimonio de algunos de ustedes, aunque llevo aquí 20 años, pero yo no sé cuándo hiciste tu profesión de fe. And that's sad. Yo debo escuchar eso de ti. ¿Cuántos años tenías?
¿Quién te ayudó? ¿Cuál fue el Felipe en tu vida que te hizo entender y te llevó a hacer tu profesión de fe? Sería bueno que tú me cuentes a mí o cuentes a tus vecinos o a tus hermanos de la iglesia esa historia. ¿Dónde estabas? ¿En qué país estabas? ¿En qué ciudad? ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando hiciste tu profesión de fe? Eso es lo que más vale. A veces con los jóvenes, sí, a veces tratamos de esperar, después de que profesan su fe, esperamos un tiempo para bautizarles. Muchos dicen, ¿pero por qué? Porque los niños hasta cierta edad no son culpables de su pecado. Y ese es otro tema de debate. Y la Biblia dice que los niños son de Cristo. Y si mueren, van al cielo. Pero llega un punto cuando reconoces tu estado pecaminoso y necesitas hacer tu profesión de fe. I wish we never grew up, right? Y con los niños es diferente porque solo los padres pueden captar ya a qué edad de verdad está entendiendo su naturaleza pecaminosa y a qué edad de verdad entienden que necesitan hacer su profesión de fe. Por eso esperamos y por eso no bautizamos a los niños. Tú le preguntas a un bebé, ¿tú crees que Jesús es Dios? Y te va a ver and he'll burp or he'll pass other. Because children are not aware of their own sinful nature. Adults are. ¿A qué edad ya llegan a esa? Es difícil y muchos debaten a los 11, a los 12. Yo honestamente con los ancianos hemos hablado y hemos dejado entre 11 a 12 años. Ya desde los 12 sí, ya es definitivamente necesitas profesión de fe. Muchos niños lo han hecho a la edad de 7, 6, 5 años. Aleluya. Pero sí espero, solo el único tiempo que yo espero bautizar es para asegurarme que hayan entendido. Como Felipe dijo, ¿estás seguro? Quiero asegurarme que entiendes. Y por eso yo espero para bautizar a los niños y jóvenes hasta la edad de 12 años. Pero si se mueren antes de eso, Dios no quiera, no implica que no se van al cielo, porque ya son salvos. Por eso mi hijo ya cumplió 12 años y estará bautizándose el próximo mes. Y aún todavía tiene dudas él. It's okay, porque las dudas, el pecado, no se va de la vida. Los discípulos dicen que cuando Jesús ascendió todavía dudaban. Pero las obras no te dan méritos a salvación. Las obras, tus dudas, tus fallas, tus deseos todavía pecaminosos, nada de eso te impide ser bautizado. Porque si ya hiciste tu profesión de fe, nada te impide. Si eres adulto y has hecho tu profesión de fe y todavía no has tomado ese paso de bautismo, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? No debe pasar años, si eres adulto, diciendo, bueno, es que todavía ya hice mi profesión de fe, pero necesito ver que esté listo para bautizarme. Necesito todavía entender. You're doing this. It's this. Y si te mueres, no vas al cielo, te vas al infierno. Sorry. Lucha con lo más que puedas, pero hasta que no hagas tu profesión de fe y si Dios viene o tu vida se va, no hay nada que yo pueda hacer para llevarte al cielo. Por eso es tan importante la profesión de fe. El bautismo es just a formality of public testimony. Y no tienes que esperar para hacerlo. No hay nada que debes hacer, no hay nada que debes cambiar en tu vida. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Si ya hiciste profesión de fe y no has tomado el paso de bautismo, apartando si eres joven y el ejemplo que di de niño, pero si ya has tomado ese paso de profesión de fe, nada te impide a que tomes este paso del bautismo. No te preocupes si hay cosas en tu vida que tienes que cambiar, lo vas a seguir haciendo hasta el día que mueras. Porque Dios cada día va a estar transformando tu vida.
Inclinen sus cabezas, por favor, cierren sus ojos. Yo quiero hacer un llamado. Yo quiero hacer un llamado. No voy a hacer un llamado a la profesión de fe, aunque sí es importante y yo sé que muchas personas que han estado al lado tuyo te han estado hablando y haciéndote esas preguntas para que recibas al Señor como tu Salvador personal. Y esa pregunta, ese deseo, lo vamos a continuar haciendo en tus vidas. El llamado que quiero hacer hoy es para aquellos que no se han bautizado en agua, pero no lo han hecho porque han tenido una confusión, un desbalance de la profesión de fe y el bautismo. Si eso eres tú y ya hiciste tu profesión de fe y quieres ser bautizado en aguas como un paso de obediencia y de testimonio público, yo voy a orar por ti. No te voy a hacer que levantes la mano, no te voy a hacer que pases al frente. Yo no quiero hacer un show, yo no quiero ponerte incómodo, pero yo quiero que decidas hacer ese paso y puedas hablar con los ancianos, John Rivas, Pastor Franklin, hablar conmigo. Y te digo, mis hermanos, inmediatamente en octubre 20, tú estarás yendo a las aguas del bautismo con los otros hermanos que ya han hecho su profesión de fe y ya han decidido, sí, voy a ser obediente. Así que voy a orar. Señor Jesús, tú conoces los corazones que están sentados aquí, Señor. Perdóname, Señor, que no sé toda la historia de cada uno, Señor, de ellos. Perdóname, Señor, que posiblemente no puedo detallar cuándo hicieron su profesión de fe. Señor, yo debo conocer más de su historia. Pero si hay alguien aquí, oh Dios, que ya ha hecho su profesión de fe, Padre Santo, te pido que le conmuevas a su corazón a simplemente hacerlo público. El testimonio de que tú ya vives en ellos, Señor. No implica cambios, no implica mejoría. There's nothing we could do. Y te los entrego en tus manos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.